Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a ver las preguntas de trauma de tráquea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿cómo podemos definir el trauma de tráquea? ¿Alguien que quiera participar? Yo, compañera, yo te la respondo. Sí. Bueno, como tal, tengo entendido que el trauma de tráquea, pues va a ser aquella solución de continuidad o como tal lesión directamente sobre, pues, la anatomía de la tráquea. Ok, sí. Sí, está bien. Definiéndola con otras palabras, es la pérdida de la continuidad del tejido traqueal. La verdad, bastante fácil la pregunta. La siguiente es cómo vamos a categorizar las lesiones a nivel de tráquea, pero respecto a su extensión anatómica. Son 3, por cierto. ¿Alguien quiere participar? Yo. Sí, dime. Bueno, puede ser horizontal, en espiral u oblicua. Ok. Sí, está perfecto. Sí, exactamente así como lo dijo la compañera, vamos a tener esas 3 situaciones a nivel de extensión. La vamos a poder conocer de manera de ruptura traqueal. Esta va a ser la horizontal, espiral, oblicua. Vamos a tener también el desgarro o laceración traqueal, que esta va a ser en sentido longitudinal, el desgarro o laceración, y va a haber también una lesión compleja, que esta va a ser más de una ubicación, más de un tipo de lesión, y va a ser un trayecto o dirección cambiante. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta. Ok, también 3. ¿Cuáles son los principales mecanismos para el trauma de tráquea? El primero, la ruptura traqueobraquial. Ok. La condensación del tórax y la tráquea. Ok. Y la tercera, con la desaceleración, una desaceleración rápida. Ok, sí, bastante conceptuado. Muy bien. Sí, como dijo el compañero, la primera la vamos a asociar a una ruptura traqueobronquial por una contusión súbita, ¿de acuerdo? Es el primer mecanismo, una contusión súbita, perdón. La segunda, claro, una condensación a nivel de tórax y tráquea. Esto dándose a través, bueno, mientras la glotis va a estar cerrada, ¿de acuerdo? Por un aumento rápido de presión de la vía aérea. Y el tercer mecanismo, justo como lo mencionó, una rápida desaceleración. Teniendo los pulmones que están fijos en la carina, vamos a considerar esto que es lo más móvil dentro del espacio pleural, y la desaceleración rápida va a producir una fuerza de tracción, lo que nos puede llegar a producir la ruptura o en este caso el trauma de la tráquea, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, ¿cuál es el estudio con el que podemos establecer de mejor manera, el lugar, la naturaleza y la extensión del trauma de la tráquea? ¿Sería una broncoscopia? Ok, sí, para las 2 personitas que lo dijeron, sí. La broncoscopía como tal es el mejor estudio para poder establecer esas 3 situaciones a nivel del trauma de la tráquea. Bien. Y de mi parte, la última pregunta. ¿En qué pacientes o cuáles van a ser la característica de un paciente para poder recomendarles un tratamiento de tipo conservador? ¿Qué características va a tener que tener este paciente? Podría ser, ay, perdón. No, continúa. Bueno, podría ser cuando el paciente se encuentra pues clínicamente estable, y también me parece que habías mencionado que cuando el desgarro es muy pequeño, menor a 2 centímetros. Sí, sí, muy bien. Vamos a tener ciertas características, pero claro, obviamente vamos a buscar que el paciente no tenga un compromiso ventilatorio, que si en dado caso que lo dijimos que un gran porcentaje presente efisema sea moderado y no progresivo, lo que mencionaste que sea menor a 2 centímetros, dependiendo de la literatura, algunos artículos, de los que yo encontré, 2 mencionan que hasta menor a 4 centímetros todavía puede mantener un tratamiento conservador.
Claro, esto va a ser al ojo del doctor, ¿de acuerdo? Ya el doctor va a tomar en cuenta todos estos detalles y pues bueno, ya va a tomar la decisión en qué tratamiento. Y estas serían mis bibliografías. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma de tráquea? No, doctor. Ok, podemos seguir entonces con el trauma de diafragma. Quiroga Gutiérrez Nadia. ¿Ya se ve? Sí, Ok. A ver. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es un trauma de diafragma? Sería una ruptura del diafragma que ocurre a consecuencia de algún trauma. Sí, como tal es una lesión poco frecuente, a consecuencia ya sea de un traumatismo cerrado o penetrante. Y bueno, en ocasiones, al no tener alguna lesión acompañante, puede no ser detectada a tiempo o tardíamente. La siguiente pregunta sería, ¿este es verdadero o falso? ¿Es más frecuente la lesión del hemidiafragma del lado derecho? ¿Alguien sabría? Es falso. Es Ajá, falso. es falso, debido a que del lado izquierdo es la más frecuente, ya que del lado derecho tenemos un órgano que, entre comillas, te protege más, que sería el hígado, que al haber un golpe o contusión, evita lastimar al diafragma. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los datos clínicos más comunes? Sería la C. sí, también la sé. Sí, sería, disnea, cianosis y ortopnea. Aunque en un traumatismo penetrante, cualquier lesión debe despertar la sospecha de una posible lesión de diafragma. Como tal, la lesión de diafragma no te da datos clínicos específicos. La siguiente. ¿Qué órganos se hernian con menor frecuencia? ¿El hígado? ¿Sería la D? El hígado. Sí, es el hígado. Los que se van a herniar con mayor frecuencia va a ser lo que son el colon, el vaso y el estómago. Y el hígado es el que menos se lastima. ¿Cuál es el método utilizado para el diagnóstico de un trauma diafragmático? La radiografía. La radiografía de tórax. Sería, bueno, la más útil para el diagnóstico sería una radiografía de tórax con una sensibilidad del 27 al 80% y es de obligada realización para todo paciente con sospecha. La siguiente sería, ¿cuáles son los signos tomográficos directos de una ruptura diafragmática? ¿Serían todas las anteriores? Sí, en los signos tomográficos directos vamos a encontrar lo que es el defecto segmentario, el diagrama colgante o el diagrama ausente. En la siguiente pregunta sería, ¿cómo escribirías el signo del collar
en una herniación diafragmática? Sería la A. Sí, como tal sería una constricción localizada de la masa herniada, donde en el punto de la lesión. La siguiente sería paciente masculino con laceración diafragmática del lado izquierdo mayor a 10 centímetros con pérdida de tejido. ¿En qué grado de la clasificación se encuentra? ¿Sería grado 4? Grado 4. Ajá, encontramos que en el grado 1 es una contusión sencilla, en el grado 2 una laceración menor a 2 centímetros, grado 3 de 2 a 10 centímetros, y en el 4 va a ser una laceración mayor a 10 con pérdida de tejido menor a 25. Y en un grado 5 ya es una laceración con pérdida de tejido mucho mayor a 25. ¿Cuál sería el tratamiento de elección en las lesiones traumáticas diafragmáticas agudas? El inciso B. ¿Es la B? Cirugía abdominal. En una lesión, bueno, es importante acordarse de esto, en una lesión traumática diafragmática aguda, el tratamiento de elección sería una cirugía con abordaje abdominal. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento para una reparación de herida diafragmática crónica? Sí, ¿Sería la B? colocación de parche transabdominal, transtorácico. Ajá, y sí, sería una opción es la colocación del parche o transabdominal transtorácica, dependiendo, pero me parece que la más ocupada es la transabdominal transtorácica, porque la colocación de parche ya es más costosa. Y esta sería mi bibliografía. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma de diafragma? No, doc, todo bien. Ok. Podemos seguir con choque hipovolémico. Rodríguez Sandra de Amán. Aquí estoy, doctor. Amanda, ¿verdad? Sí, Adelante, doctora. claro, yo no tengo presentación, mis preguntas van a ser abiertas y ¿alguien podría, por favor, definirme shock hipovolémico? Yo, compañera, sería la disminución en este caso de sangre, ya sea por causas hemorrágicas o no hemorrágicas. Efectivamente, la disminución del contenido, ya sea de sangre o de volumen plasmático. Ok, la siguiente pregunta sería... Ay, ya lo perdí. ¿Algunos de ustedes podría describirme el primer mecanismo de compensación ante la disminución del espacio de volumen extracelular? Yo, compañera. Bueno, se va a provocar una deshidratación de tipo isotónico, hipercalemia, esto debido a que los iones de calcio van a pasar del espacio intracelular al extracelular.
Sí, efectivamente, esto nos va a provocar una deshidratación isotónica y por lo tanto nos va a producir una hipercalemia. La siguiente pregunta, algunos de ustedes podrían decirme cuáles son los signos tardíos de shock hipovolémico. Como tal, no hay signos, síntomas. Efectivamente. Sí, como tal no hay signos clínicos patognomónicos, pero bueno, algunos signos tardíos o de gravedad pueden ser deterioro del estado mental, pulso débil o ausente, cianosis, hipotensión e incluso bradicardia, porque como ya los mencioné, pues el shock hipovolémico nos puede llevar a una hipercalemia, entonces, por lo tanto, provocarnos una bradicardia. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que produce la cianosis en las extremidades? Recordemos que uno de los signos pueden ser cianosis. ¿Qué es lo que nos produce esta? Que exista una redirección de la sangre hacia órganos más vitales, como puede ser el cerebro o el corazón. Perdón, ¿alguien me contestó o está funcionando mal mi internet? Porque no oí nada. Sí te contesto, compañera. Sí. Dijo que se redirige la sangre hacia el corazón y el cerebro. Exactamente. Esto es debido a que hay un aumento del tono venoso, entonces esto nos va a llevar a un redireccionamiento a órganos más vitales, como puede ser el cerebro y el corazón. Otra pregunta es, ¿por qué es necesario la monitorización continua de los gases arteriales, gasometría? Bueno, es que no vas a poder detectar con un oxímetro de pulso tal cual la oximetría del paciente, por lo mismo de la vasoconstricción periférica que habíamos hablado anteriormente. Exactamente, sí, entonces, como ya lo mencionamos, también hay un redireccionamiento de la sangre, entonces, pues sí, va a haber cianosis también en las extremidades, entonces no vamos a poder detectarlo mediante pulsiometría. Y la última pregunta sería, ¿en qué casos va a estar indicada la ventilación mecánica? Cuando se llega a presentar la aspirina de tipo persistente, en casos de hipoxemia, cuando hay disnea severa. Sí, efectivamente. En caso de que haya disnea severa, hipoxemia severa, incluso los pacientes pueden llegar a hacer acidemia. Esto es cuando el pH es menor a 7.3. Entonces, en esos casos, sí está indicada la ventilación mecánica. Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a shock hipovolémico? Creo que no, doctor, todo claro. Ok. Traten de no confundirse con los términos. Una cosa es sangre y otra cosa es sus componentes. La sangre tiene diversos componentes, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, el contenido coloide, que es básicamente proteínas, en su gran mayoría albúmina,
Y la segunda son los elementos formes de la misma sangre, ¿no? Que aquí entran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, no confundan los componentes porque muchas veces alternan los términos en una forma poco lógica, como puede ser volumen circulante o volemia, espacio intravascular, espacio intracelular, extracelular, intersticial, etcétera, ¿no? Entonces, traten de tener bien claros los conceptos con respecto a todos los detallitos hemodinámicos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, aquí la dejamos por hoy. Mañana continuamos. Que pasen buena tarde. No, doctor, una duda. Dime. Mañana voy a pasar con mi cuestionario. Mañana vas a pasar con tu cuestionario. ¿Quién eres tú, Doc? El jefe, Luis Rodríguez. Pues sí, te toca paro cardíaco, ¿no?